La sierra de Durango se alzaba imponente ante nosotros, con su densa vegetación y el eco de la naturaleza que parecía susurrar secretos. Fue el verano de hace aproximadamente 4 años, y mi escuadrón había sido enviado a esta zona para realizar una misión de vigilancia, en respuesta a reportes de actividades ilícitas en la región. Sin embargo, lo que ocurrió durante esos días se grabó en mi mente de una manera que jamás podría haber anticipado. Desde el primer día, el ambiente era extraño. A pesar de estar en un lugar remoto, la sensación de ser observado era ineludible. Durante las primeras horas de patrullaje, nos encontramos con un campamento abandonado. Las fogatas aún estaban frías, pero había restos de comida y objetos personales esparcidos por el lugar. Algo ahí mismo nos hizo sentir inquietos. No había signos de lucha, pero la prisa con la que habían dejado el sitio era evidente. Al caer la noche nos establecimos en una pequeña elevación para poder descansar. La luna brillaba a través de las nubes y decidimos mantener una vigilancia activa. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar ruidos extraños, susurros y el crujir de las hojas, como si alguien estuviera caminando a nuestro alrededor. Al principio intentamos racionalizarlo, pensando que podría ser la fauna local, pero la sensación de que algo o alguien nos acechaba fue creciendo. A medianoche, un grito desgarrador rompió la quietud. Fue el soldado Ramírez, que afirmaba haber visto una figura oscura en el borde del claro. Cuando intentamos calmarlo, él insistió en que era un hombre, pero su apariencia era extraña, casi como si estuviera desvaneciéndose en la oscuridad. Decidimos organizar una búsqueda, pero al adentrarnos en el lugar, la sensación de desorientación se intensificó. Los árboles parecían moverse, y los ecos de nuestros pasos se volvían como si alguien estuviera imitando cada movimiento. A medida que avanzábamos, una niebla espesa comenzó a envolvernos. La visibilidad se redujo drásticamente, y el miedo se apoderó de nosotros. De repente, escuchamos una risa lejana, pero no era una risa humana, era algo más profundo, más inquietante. Nos agrupamos, pero la niebla nos había separado. Al perder de vista a alguno de mis compañeros, mi corazón se aceleró. Llamamos sus nombres, pero la sierra solo respondía con un silencio abrumador. Finalmente logré encontrar al sargento Morales, que parecía igualmente perdido y asustado. Mientras tratábamos de orientarnos, notamos que el ambiente había cambiado. La temperatura había bajado drásticamente. El aire se sentía denso, casi opresivo. De pronto un grito resonó a nuestras espaldas. Corrimos hacia el sonido, pero lo que encontramos nos dejó helados. Era el soldado Pérez, encorvado y temblando, con los ojos desorbitados. Decía que había visto un grupo de figuras que parecían estar observándonos desde la distancia, pero cuando intentó acercarse, se desvanecieron. Decidimos que era hora de volver al campamento. La niebla empezó a disiparse, pero una sombra se movía entre los árboles. Sin pensarlo, comenzamos a correr. El pánico nos llevó de regreso a la posición inicial, donde encontramos a 2 de nuestros hombres visiblemente alterados. Habían tenido experiencias similares, y juntos intentamos reponer nuestro equipo y hacer un plan para salir de esa sierra. La madrugada llegó, y con ella una sensación de alivio al ver la luz del día. Cuando regresamos a la base se nos preguntó sobre nuestra misión. A pesar de lo que habíamos vivido, decidimos no contar la verdad. Quizás era más fácil vivir con el recuerdo de aquello que vivimos inexplicablemente que enfrentarlo.
Era una mañana fría en la sierra. Mi escuadrón y yo habíamos sido desplegados para una misión de patrullaje en una zona conocida por su difícil acceso y en ocasiones por los rumores que la rodeaban. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles, creando sombras alargadas que parecían danzar en el suelo. Ese día, sin embargo, no eran las sombras las que me inquietaban. Fue durante una pausa en nuestra ruta que noté que algo no encajaba. Un silencio absoluto que se sentía como un peso en el mismo aire. Mis compañeros hablaban en voz baja, resguardando sus pensamientos, mientras me alejaba momentáneamente con la excusa de revisar un informe. Decidí adentrarme un poco más en el bosque, buscando un lugar donde pudiera estar a solas. A medida que caminaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Recuerdo que la atmósfera cambió, el aire se tornaba más fresco y el canto de los pájaros cesó abruptamente. Mis sentidos estaban alerta y un instinto primitivo me decía que debía volver con el grupo. Pero antes de que pudiera dar media vuelta, escuché un murmullo. Era un susurro, inintangible y lejano, pero inconfundiblemente humano. Me detuve, miré a mi alrededor, pero el bosque parecía estar desierto. Sin embargo, ese murmullo se intensificaba, y con él, un sentimiento de angustia me envolvía. Era como si el propio lugar estuviera vivo, observando. Volví a girar sobre mis pasos, apurando el paso hacia donde se encontraban mis compañeros. Al llegar noté que estaban en medio de una conversación acalorada. Uno de ellos había encontrado una pequeña cabaña abandonada, pero también un mensaje inquietante tallado en una roca cercana. No vengas. Las palabras parecían dirigidas a nosotros, a los que habíamos entrado en esa zona. La piel se me erizó al escuchar la historia que contaba mi compañero sobre cómo el lugar había sido un punto de reunión para grupos desaparecidos. Decidimos que lo mejor era retirarnos, pero nuestras radios comenzaron a fallar. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible que cortaba cualquier comunicación con el exterior. La tensión se pudo cortar con un cuchillo. A medida que avanzábamos, el murmullo regresaba, más fuerte ahora, como si miles de voces clamaran por atención. La inseguridad de no saber si estábamos siendo observados o también perseguidos era abrumadora. Por último logramos salir de la sierra, pero la experiencia me marcó. Aunque pudo parecer que todo era una confusión de nervios y el estrés de la misión, no pude ignorar esos susurros que resonaban en mi mente. Regresamos a la base, pero esa sensación de ser observados nunca se desvaneció del todo. La misión se volvió más que un recorrido físico, en algo como un terreno psicológico que desdibujó la línea entre lo que es tangible y lo que está en la mente. Hubo una época en Nayarit donde todo era abrumador, incluso su calor. Un día el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda tras las lluvias recientes. Era un día cualquiera en la zona rural aquí en San Blas, un lugar que se había convertido en el epicentro de una lucha silenciosa. La belleza del paisaje contrastaba con el terror que se había apoderado de la región. La vida en esa comunidad giraba en torno al cultivo de la caña de azúcar y la pesca, pero el narco había empezado a destrozar esa normalidad. Yo era un agente encubierto, infiltrado en una organización delictiva que operaba en la región. Mi misión era obtener información sobre las rutas del tráfico de sustancias que pasaban por la costa y desmantelar la red que habían tomado a la comunidad como rehén. Sabía que el peligro era constante, pero lo que realmente me aterrorizaba era la posibilidad de ser descubierto. Ningún cartel perdona, y cualquier error puede costarte la vida.
Después de semanas de observación, finalmente había logrado ganar la confianza de uno de los lugartenientes, un hombre llamado el Chino. Era astuto y despiadado, y aunque había creído que podía manejar la situación, la realidad superaba cualquier expectativa que había tenido. La vida en la clandestinidad era tensa y llena de sorpresas. Una tarde, mientras me encontraba en un bar de mala muerte en el centro de San Blas, escuché que el Chino y su grupo planeaban un envío importante. Se rumoreaba que traían una nueva remesa de sustancias de meta, que venían desde el norte, y el lugar de entrega sería en una vieja finca en las afueras de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la oportunidad que había estado esperando. A medida que las horas avanzaban, el bar se llenó de hombres rudos, con rostros marcados por la vida dura en la que estaban inmersos. La música a todo volumen apenas cubría las conversaciones susurradas sobre ese sucio negocio. Sabía que mis movimientos debían ser calculados, así que me mantuve en un rincón, observando y escuchando. Las risas y el humo del cigarrillo creaban un ambiente pesado, y el peligro se asomaba, pero la adrenalina me mantenía en total alerta. Cuando la conversación se tornó más seria, decidí acercarme a la mesa del Chino. Con una sonrisa forzada me uní a ellos, y tras un par de tragos logré que me confiaran un poco. Había aprendido a jugar el papel del nuevo que quería impresionar. ¿Qué tal si me llevan al próximo envío? Quiero estar en la acción, jefe, dije con una seguridad que apenas sentía. El Chino me miró con desdén, pero finalmente asintió. Podría ser útil, dijo. La próxima entrega es crucial. Si todo sale bien, podrías tener tu lugar en esta familia. Su mirada era fría, pero había una chispa de interés. Sabía que estaba un paso más cerca de obtener información vital. Pasaron 2 días y la noche de la entrega llegó. La finca estaba situada en un lugar remoto, rodeada de cañas de azúcar que se mecían suavemente con la brisa nocturna. La luna iluminaba el camino y los sonidos de las olas se escuchaban a lo lejos. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que estaba por venir. La misión no solo consistía en observar, debía tomar acción, y el riesgo de ser descubierto aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos a la finca, el ambiente se tornó muy tenso. Un par de hombres armados custodiaban la entrada, y yo sabía que debía mantener la calma. El Chino y su grupo comenzaron a descargar las cajas de un vehículo, y la adrenalina corría por mis venas. Era el momento de actuar. Mientras los hombres se distraían con la descarga, aproveché para moverme con sigilo. Me deslicé hacia la parte trasera de la finca, donde había una ventana entreabierta. Con el corazón en la garganta me asomé para ver lo que había dentro. La escena que se presentó ante mí era aterradora. Un laboratorio improvisado lleno de químicos y hombres trabajando de manera frenética. Las luces parpadeaban y el ruido del equipo era ensordecedor. Era una oportunidad de oro, así que tomé mi teléfono y comencé a grabar, capturando todo lo que podía. Sabía que la información que obtuviera podría ser clave para desmantelar la operación, pero también sabía que cualquier ruido podría delatarnos. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a uno de los hombres del cartel, una mirada de sorpresa en su rostro. En un instante el miedo se convirtió en acción. Sabía que no podía dejar que me atraparan, así que corrí hacia la puerta trasera, pero el hombre gritó y el caos se desató, y las balas comenzaron a silbar a mi alrededor. Logré salir de la finca, pero el sonido de los disparos me seguía. Corrí a través de los campos, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. La adrenalina me mantenía en movimiento, y el sonido se convirtió en pura determinación. Sabía que tenía que escapar, que mi vida dependía de ello. Mientras corría, mis pensamientos se centraban en cómo había llegado a este punto. La misión que había comenzado como un intento de hacer lo correcto se había convertido en una lucha por mi propia supervivencia.
La noche se volvió más oscura y el sonido de los motores de los coches del cartel resonaba en la distancia. Finalmente llegué a un camino y un coche pasó. Hice una señal desesperada y el conductor, un buen samaritano, se detuvo en ese instante. Sin pensarlo me subí y le expliqué rápidamente la situación. La mirada de terror en su rostro me decía que el peligro no había terminado, pero sabía que tenía una oportunidad. Al llegar a un lugar seguro me di cuenta de que había logrado obtener la información que necesitaba, pero el precio fue alto. La vida que había elegido me había llevado a una encrucijada peligrosa. Sabía que el cartel no se detendría y que la lucha continuaría. Las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo para siempre, y efectivamente así fue. Deben de saber que la lucha contra el narco es real, y yo he sido un peón en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. A veces se va a ganar y se va a perder, y el terror que se vive aquí día con día, realmente dudo que sea para todos. Era una mañana fría en la sierra. Mi escuadrón y yo habíamos sido desplegados para una misión de patrullaje en una zona conocida por su difícil acceso y en ocasiones por los rumores que la rodeaban. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles, creando sombras alargadas que parecían danzar en el suelo. Ese día, sin embargo, no eran las sombras las que me inquietaban. Fue durante una pausa en nuestra ruta que noté que algo no encajaba. Un silencio absoluto que se sentía como un peso en el mismo aire. Mis compañeros hablaban en voz baja, resguardando sus pensamientos, mientras me alejaba momentáneamente con la excusa de revisar un informe. Decidí adentrarme un poco más en el bosque, buscando un lugar donde pudiera estar a solas. A medida que caminaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Recuerdo que la atmósfera cambió. El aire se tornaba más fresco y el canto de los pájaros cesó abruptamente. Mis sentidos estaban alerta y un instinto primitivo me decía que debía volver con el grupo. Pero antes de que pudiera dar media vuelta, escuché un murmullo. Era un susurro, inintengible y lejano, pero inconfundiblemente humano. Me detuve, miré a mi alrededor, pero el bosque parecía estar desierto. Sin embargo, ese murmullo se intensificaba, y con él, un sentimiento de angustia me envolvía. Era como si el propio lugar estuviera vivo, observando. Volví a girar sobre mis pasos, apurando el paso hacia donde se encontraban mis compañeros. Al llegar noté que estaban en medio de una conversación acalorada. Uno de ellos había encontrado una pequeña cabaña abandonada, pero también un mensaje inquietante tallado en una roca cercana. No vengas. Las palabras parecían dirigidas a nosotros, a los que habíamos entrado en esa zona. La piel se me erizó al escuchar la historia que contaba mi compañero sobre cómo el lugar había sido un punto de reunión para grupos desaparecidos. Decidimos que lo mejor era retirarnos, pero nuestras radios comenzaron a fallar. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible que cortaba cualquier comunicación con el exterior. La tensión se pudo cortar con un cuchillo. A medida que avanzábamos, el murmullo regresaba, más fuerte ahora, como si miles de voces clamaran por atención. La inseguridad de no saber si estábamos siendo observados o también perseguidos era abrumadora. Por último logramos salir de la sierra, pero la experiencia me marcó. Aunque pudo parecer que todo era una confusión de nervios y el estrés de la misión, no pude ignorar esos susurros que resonaban en mi mente. Regresamos a la base, pero esa sensación de ser observados nunca se desvaneció del todo. La misión se volvió más que un recorrido físico, en algo como un terreno psicológico que desdibujó la línea entre lo que es tangible
y lo que está en la mente. La noche era oscura, como si el cielo mismo se hubiera cerrado en un puño. El aire estaba cargado de tensión y un silencio inquietante se cercenía sobre el campamento. Sabíamos que la operación comenzaría en unas horas, y cada hombre a mi alrededor podía sentir la adrenalina como fluía por sus venas. Habíamos recibido informes sobre el paradero de uno de los maleantes más buscados, un hombre cuya fama de brutalidad lo precedía. Su nombre resonaba en los pasillos de las Fuerzas Armadas y en las calles que había arrasado. Mientras revisaba mi equipo, mis pensamientos se centraron en lo que estaba en juego. No era solo una misión más, era una lucha por la justicia, por aquellos cuyas vidas habían sido destruidas por el caos que este hombre había sembrado. La imagen de familias desoladas, de niños huérfanos y comunidades destruidas, me impulsaba a seguir adelante, pero también sabía que, al final del día, podría no volver a ver a mi familia. El reloj marcaba la medianoche cuando comenzamos a movernos. La unidad estaba compuesta por hombres valientes, pero también por los que llevaban en su rostro el peso de las experiencias pasadas. La oscuridad nos cubría como un manto, y el único sonido que rompía el silencio era el crujido de las ramas bajo nuestros pies. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión aumentaba. Las luces de la aldea estaban a la vista, parpadeando con un aire de normalidad que contrastaba con la misión que estábamos a punto de llevar a cabo. No había nada normal en lo que estábamos haciendo. Estábamos a punto de entrar en el infierno. Llegamos a un claro donde los árboles se abrían y nos permitieron tener una vista clara de la casa donde se suponía que se encontraba el sujeto. Era un lugar modesto, pero sabía que no debería subestimar lo que había dentro. Había rumores sobre su seguridad, hombres armados y trampas por todas partes. En este negocio la traición era la norma, y la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La estrategia era simple: rodear la casa, cortar cualquier posibilidad de escape, y si era necesario entrar con fuerza. La comunicación se realizó a través de señales. Cada uno de nosotros conocía su papel y confiábamos en que nadie fallaría. Cuando llegamos a una posición adecuada, el sargento levantó la mano y el silencio se volvió ensordecedor. En ese momento, todos estábamos completamente enfocados, nuestras respiraciones contenidas. Yo podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, como un tambor de lucha, y en mi mente se repetían las imágenes de las vidas que habíamos venido a salvar. «En posición», susurró el sargento, «listos para saltar». La orden llegó como un eco, y sin pensarlo dos veces comenzamos a avanzar. Cuando llegamos a la puerta, el sargento la pateó con fuerza, y entramos en un torbellino de caos. Las luces se encendieron de golpe y el sonido de disparos resonaba en el aire. La sorpresa fue nuestra aliada, pero el caos se desató rápidamente. Los hombres de seguridad del narco eran feroces, y la balacera se volvió brutal. La adrenalina me nublaba la mente mientras buscaba cobertura detrás de un sofá desgastado. Podía ver a mis compañeros intercambiando disparos, cada uno luchando por su vida y por la misión. En ese momento, la vida y la muerte parecían danzar en un frágil equilibrio. Recuerdo que vi a uno de mis compañeros caer. Era un hombre joven con sueños y una familia que lo esperaba en casa. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue como un puñetazo en el estómago. La rabia se apoderó de mí. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Me levanté y corrí hacia él, a pesar de que las balas silbaban a mi alrededor. Lo arrastré a un lugar seguro, pero no había tiempo para lamentos. La lucha continuaba, y el narco no estaba dispuesto a rendirse.
Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más descontrolada. La casa se llenaba de humo y gritos, y cada paso que daba era una lucha entre el instinto de supervivencia y el del deber. Finalmente logré encontrar un punto alto donde podía ver el salón principal. Allí estaba el objetivo de nuestra misión. Un hombre imponente con una mirada fría que parecía despojar de humanidad a todos los que lo rodeaban. En su mano un arma que había visto más líquido vital de la que cualquier hombre debería de ver en una vida. Lo apunté con mi rifle, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que un solo disparo podría acabar con todo, pero también sabía que había más en juego que simplemente disparar. El sargento me gritó que me moviera, que necesitábamos avanzar, y con un grito de lucha nos lanzamos hacia el salón. La balacera se intensificó y de repente el mundo se volvió en un torbellino de balas y caos. La lucha era visceral. Cada golpe, cada disparo resonaba en el aire como un eco de la desesperación. Finalmente logramos acorralar al narco. En un momento de locura lo vi desarmarse, y en ese instante su rostro cambió. La confianza que había tenido se desvaneció, y el hombre que había sembrado terror y fallecimientos comenzó a suplicar por su vida. Era una imagen desconcertante. El depredador se había convertido en presa. Las palabras de arrepentimiento no significaban nada para mí, y el peso de lo que había hecho y lo que había visto en esa misión me golpeó con toda su fuerza. El sargento, con una mirada de determinación, se acercó y en un acto que me dejó sin aliento, ordenó su arresto. En ese momento comprendí que la justicia no siempre era un camino recto. A veces se trataba de más que solo eliminar a un enemigo. Se trataba de enviar un mensaje, y aunque el narco estaba detenido y el terror que provocó no se podrá borrar jamás. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. La oscuridad se cernía sobre nosotros en la Sierra Madre, y el silencio era abrumador. Formaba parte de una pequeña unidad de reconocimiento, y nuestra tarea consistía en vigilar un área que había sido reportada por actividades inusuales. Pensamos que serían solo grupos delictivos o alguien involucrado en el contrabando, pero lo que encontramos fue mucho más inquietante. Estábamos en un claro, con nuestros sentidos alerta. El frío penetrante calaba hasta los huesos, y la neblina se arrastraba entre los árboles. A eso de las 3 de la madrugada, cuando la mayoría de las criaturas del bosque parecen entrar en un estado de descanso, es cuando comenzamos a escuchar susurros. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero rápidamente se volvieron más audibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma que ninguno de nosotros podía entender. No hablábamos entre nosotros. El ambiente era lo suficientemente tenso como para causar inquietud. De repente, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear, sin razón aparente. Todas empezaron a fallar. Una a una, las luces comenzaron a apagarse, y en unos minutos nos quedamos a oscuras, completamente aislados, sin visibilidad y con los murmullos persistentes. La sensación de vulnerabilidad se intensificó. Decidimos encender un fuego para que nos brindara un poco de seguridad, pero incluso las llamas temblorosas no parecían aliviar la tensión que se acumulaba en el aire. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, un tipo duro conocido por su temple, comenzó a comportarse de manera extraña. Se puso de pie y empezó a caminar hacia la oscuridad, murmurando algo que no podíamos entender. Intentamos detenerlo, pero parecía como si no nos escuchara. Luego, en un instante, se detuvo y se giró hacia nosotros, su rostro pálido como una sábana blanca. «No están solos», dijo con una voz que no reconocí. No parecían salir de su garganta, sino que resonaban como un eco lejano.
El miedo se apoderó de nosotros. En el acto, comenzamos a retroceder, pero la mente de todos estaba atrapada en un estado de pánico. A pesar de que tratamos de mantener la calma, el ambiente pesado y las miradas confundidas alrededor de la hoguera crearon un caos interno. Decidimos que debíamos retirarnos, pero lo que debía ser un simple movimiento se convirtió en una desbandada. Corrimos hacia la dirección de la ruta que habíamos seguido hasta llegar a aquel claro. Sin embargo, el paisaje parecía diferente, como si la misma sierra se hubiera reconfigurado para confundirnos. Pasaron horas y la madrugada se acercaba, pero no pudimos encontrar el camino de regreso. La noche parecía extenderse sin fin y la sensación de que algo nos observaba acechaba en las sombras. Se me hizo más palpable con cada minuto que pasaba. Finalmente encontramos un camino que nos condujo hacia un pequeño pueblo. Exhaustos y aturdidos llegamos. Algunos de los habitantes nos miraron con ojos llenos de recogimiento, como si ya supieran lo que habíamos experimentado. Hoy, años después, sigo preguntándome qué fue lo que realmente vivimos esa noche. Nunca hemos podido explicar aquellos murmullos o el comportamiento de mi compañero. Tal vez lo que encontramos en la sierra no era de este mundo, o tal vez era el resultado de nuestra propia mente desgastada por la presión. Pero la realidad es que algo sucedió, algo crudo y real, que nos dejó con una marca imborrable en la memoria. Esa experiencia me enseñó que a veces la verdadera lucha no es contra enemigos visibles, sino contra lo desconocido que acecha en las sombras. La bruma de la mañana en la sierra me envolvía como una segunda piel. La humedad se colaba entre las costuras de mi uniforme, empapando mis pensamientos y mis nervios. Era uno de esos días en los que el silencio se sentía más pesado que las balas que cargábamos. Sabía que lo que estábamos a punto de enfrentar no sería un simple paseo por los paisajes montañosos que, en otras circunstancias, podrían haber sido un refugio de belleza. La unidad fue desplegada en una zona que, según los informes, estaba controlada por un grupo delictivo. La misión era simple: reconocimiento y, si era posible, neutralización de objetivos. Sin embargo, la simplicidad de la misión no se alineaba con la realidad que pronto nos tocaría vivir. Caminamos durante horas, el sonido de nuestros pasos ahogados por el crujido de las hojas y el murmullo del viento. La sierra, con sus picos afilados y sus barrancos profundos, eran un laberinto en el que cada sombra podía esconder un peligro mortal. La tensión se palpaba. Cada uno de nosotros sabía que en cualquier momento podríamos ser sorprendidos. El primer disparo sonó como un trueno en el silencio. Un compañero cayó al suelo, su rostro contorsionado en una mezcla de sorpresa y dolor. El caos se desató. Gritos, órdenes y el sonido de las balas perforando el aire. Nos refugiamos tras unas rocas, tratando de reponernos, de encontrar una estrategia en medio del pánico. La adrenalina bombeaba por mis venas, pero también había un terror profundo que se arraigaba en mi estómago. Desde nuestra posición, intentamos localizar al enemigo. Era complicado. Se movían como una sombra entre los árboles, disparando y luego desapareciendo de nuevo en la bruma. No eran soldados regulares, eran guerrilleros, expertos en el terreno, y nosotros éramos solo intrusos, visitantes en su hogar. La sensación de vulnerabilidad nos caló hasta los huesos. Recibimos refuerzos, pero la situación no mejoró. Cada intento de avanzar se convertía en un juego de supervivencia. Sentía que el tiempo se alargaba. Cada segundo era una eternidad. Mis pensamientos se mezclaban con el eco de los disparos y los gritos de mis compañeros. En la confusión, me encontré a solas lejos del grupo, tratando de encontrar un camino hacia la seguridad. Fue entonces cuando lo vi, una figura que se acercaba, camuflada en el entorno. Mi corazón se detuvo por un momento.
A medida que se acercaba, pude distinguir su rostro. Era un infante. No tendría más de 12 años, pero en sus manos sostenía un fusil que parecía más grande que él. Sus ojos estaban vacíos, como si la vida que una vez había conocido se hubiera desvanecido. En un instante el odio y el miedo se transformaron en una profunda tristeza. Este infante que debería estar jugando estaba atrapado en un conflicto que no había creado. La humanidad se desvaneció en ese momento. El instinto de supervivencia tomó el control. No podía dudar. Disparé. El sonido del arma resonó en la sierra, y el cuerpo inerte contra el suelo de ese infante se podía ver. La imagen de su rostro con su inocencia truncada se grabó en mi mente como una marca de fuego. En ese instante, comprendí que esta lucha no solo termina con la vida de los enemigos, también devora a los inocentes y deja cicatrices en quienes sobreviven. La batalla continuó. A medida que el sol comenzaba a caer, la sierra se convirtió en un escenario de terror. Los cuerpos de mis compañeros caían uno tras otro. El líquido vital se mezclaba con la tierra, y el olor a pólvora y fallecimiento se respiraba con cada inhalación. No había héroes, solo hombres y mujeres luchando por mantenerse con vida, en un mundo que había perdido toda lógica. El miedo se transformó en desesperación. Nos retiramos arrastrándonos por el terreno accidentado, dejando atrás a aquellos que no pudieron levantarse. Cada paso era un recordatorio de lo que habíamos perdido, de las promesas de regresar a casa que se desvanecían en el aire. La sierra, que había sido un refugio, se convirtió en este campo de lucha, en un lugar donde la vida y el no vivir coexistían en una danza mortal. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, el silencio era ensordecedor. Estábamos vivos, pero ¿a qué costo? Cada uno de nosotros llevaba una carga invisible, un peso en el corazón que no podía ser compartido. Las miradas vacías de mis compañeros hablaban de una experiencia compartida, una conexión forjada en el fuego de esta lucha. A medida que los días pasaron, intenté ahogar los recuerdos en el ruido de la vida cotidiana, pero la imagen de ese infante seguía persiguiéndome, sus ojos vacíos apareciendo en mis sueños, recordándome que esta batalla no solo se libra en el campo, sino también en la mente de quienes la viven. La sierra, con su belleza aterradora, se convirtió en un símbolo de una lucha interna que enfrentamos. Aprendí que el verdadero terror no era el enfrentamiento con el enemigo, sino la batalla con nuestra propia humanidad. Esta lucha cambia a las personas, y en su fragor a menudo perdemos más de lo que podemos imaginar. Desde aquel día nunca pude ver la sierra de la misma manera. Cada sombra, cada susurro del viento, me recordaba que esta lucha por la vida, a veces, perdemos lo que más amamos, nuestra humanidad. En el corazón de la Sierra Madre Oriental, en el estado de Puebla, se desarrollaba una misión de vital importancia para la seguridad nacional. Nosotros, parte del ejército mexicano, habíamos sido desplegados en la región, en un área marcada por la actividad delictiva y la presencia de grupos criminales. El capitán Rodrigo, un oficial con años de experiencia en operaciones encubiertas, tenía la responsabilidad de liderar a su escuadrón en esta compleja tarea. Era el 3 de marzo, y el amanecer iluminaba lentamente la vegetación espesa que rodeaba la base temporal donde nos encontrábamos. La misión consistía en desmantelar un laboratorio que, según informes de inteligencia, estaba operando en las profundidades de la misma sierra. Las comunidades cercanas como San Martín, Texmelucan y Amozoc habían sido víctimas del caos desatado por estos grupos, y la población vivía con miedo constante. Mi jefe nos observó mientras nos preparábamos para la operación. Cada uno de mis compañeros estaba equipado con el mejor armamento y tecnología de vigilancia disponible. El capitán sabía que la clave del éxito residía en la sorpresa y la rapidez.
Tras recibir la última actualización de sus informes, nos dispusimos a avanzar hacia el objetivo. Nosotros nos adentramos a un sendero angosto, rodeado de árboles altos y espinosos. A medida que nos acercábamos al lugar señalado, la tensión en el ambiente se hacía palpable. El aire fresco de la sierra contrastaba con la adrenalina que corría por nuestras venas. Después de una hora de marcha, llegamos a una pequeña colina que nos proporcionaba una vista panorámica del área. Desde allí pudimos observar el movimiento en el campamento del laboratorio. Con sigilo nos posicionamos, utilizando binoculares para evaluar la situación. Vimos a varios hombres armados que vigilaban el perímetro, mientras que otros trabajaban en la elaboración de sustancias. La escena era clara. Era el momento de actuar. Mi jefe dio una señal, diciendo que era mejor dividirnos en dos grupos. Uno se encargaría de rodear el laboratorio y bloquear la salida, mientras que el otro se encargaría de la intervención directa. Con un gesto de su mano dio la orden de avance. La operación se ejecutó con precisión. Mientras un grupo de asaltos se acercaba, se escucharon disparos. Esos hombres habían detectado la presencia de nuestro equipo. El sonido de balas resonaba en el aire, y la situación se tornó caótica. Mi jefe se mantuvo en calma y nos coordinó, utilizando tácticas de combate urbano para minimizar riesgos. Con determinación y valentía logramos neutralizar a los guardias y así entrar en el laboratorio. Dentro el ambiente era opresivo, con un fuerte olor a químico. Nosotros nos encontrábamos en un lugar abarrotado de maquinaria y productos químicos. Con rapidez comenzamos a destruir todo lo que encontramos, asegurándonos de que el laboratorio no pudiera reactivarse. Mientras tanto, otros miembros del equipo aseguraban la zona y registraban a los detenidos. La operación se extendió durante varias horas, pero finalmente logramos desmantelar el mismo laboratorio y asegurar a los responsables. Una vez completada la misión, tomamos un momento para reflexionar sobre el impacto de nuestro trabajo. Sabíamos que cada acción contaba en la lucha por la seguridad, y el terror que se vive día a día en estos grupos, enfrentándolos, no es para cualquiera. El cielo sobre la Sierra de Guerrero era de un azul intenso, salpicado de nubes blancas que parecían flotar sin rumbo. Era un día caluroso, y el sol golpeaba con fuerza mientras mi unidad, la tercera compañía, se preparaba para una misión de reconocimiento en un área reconocida por ser un punto crítico de tráfico de armas. La inteligencia había indicado de un grupo paramilitar que estaba operando en la región, y nuestra tarea era reunir información y, si era posible, desmantelar su operación. El teniente Ruiz, un hombre de estatura media y mirada decidida, nos reunió en un claro antes de partir. Hoy es un día importante, comenzó, con su voz firme resonando entre nosotros. No solo estamos aquí para cumplir órdenes, estamos aquí para proteger a nuestra gente. Mantenga la disciplina y la comunicación, y confiemos en nuestro entrenamiento. Con esas palabras nos armamos de valor y nos adentramos en la sierra. La vegetación era espesa y el camino lleno de obstáculos. Debíamos avanzar con cautela, y cada crujido de ramas bajo nuestros pies resonaba como un eco en la serenidad del entorno. Las aves cantaban, ajenas al peligro que acechaba en la sombra de los árboles. A medida que nos adentrábamos más en el corazón de la sierra, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. A pesar de las altas temperaturas, una sensación de inquietud nos envolvía. Después de varias horas de marcha, llegamos a un punto elevado desde el cual pudimos observar el valle. No muy lejos de allí, un campamento improvisado se extendía ante nosotros.
con tiendas de campaña y vehículos camuflados entre la vegetación. A lo lejos, un grupo de hombres armados se movían con confianza, y sus risas resonaban en el aire como si no tuvieran preocupaciones. El teniente Ruiz hizo un gesto para que nos mantuviéramos en silencio, y comenzamos a tomar notas sobre sus actividades. La estrategia era clara. Debíamos recopilar información y regresar sin hacer ruido. Sin embargo, mientras observábamos, un vehículo se acercó al campamento. Era un jeep militar, y de él bajaron varios hombres que llevaban insignias que definitivamente no reconocíamos. La situación se tornó crítica. Nos dimos cuenta de que no solo éramos testigos de un simple campamento, estábamos ante una posible reunión de grupos delictivos y paramilitares. El teniente Ruiz tomó la decisión de enviar un par de hombres a acercarse sigilosamente, mientras el resto de la unidad se quedaba en un lugar seguro para cubrirlos. Con el corazón en la mano, observé cómo mis compañeros se deslizaban entre la maleza, casi como sombras. La sensación era palpable. El silencio era interrumpido solo por el sonido de la naturaleza y el susurro del viento. Poco después, un disparo resonó en el aire, seguido de gritos. La situación se había vuelto caótica. Los hombres del campamento, ahora alertados, comenzaron a moverse rápidamente. El teniente Ruiz dio la orden de retirada, pero ya era demasiado tarde. La emboscada había comenzado y nos encontrábamos atrapados en un fuego cruzado. Sin pensarlo, corrimos hacia el campamento, donde el caos reinaba. Balas silbaban a nuestro alrededor y el sonido de explosiones resonaba en la distancia. La adrenalina corría por mis venas y cada paso que daba se sentía como un acto de valentía. Mis compañeros estaban a mi lado, luchando con determinación, mientras intentábamos hacer retroceder a nuestros enemigos. En medio de la confusión logré encontrarme cara a cara con uno de esos hombres. Era un tipo alto con una mirada desafiante. Nos enfrentamos en un intercambio de disparos, pero la formación y el entrenamiento que habíamos recibido tomaban el control. Con un movimiento rápido logré desarmarlo y lo sometí en el suelo, y en ese momento entendí que cada uno de nosotros estaba luchando no solo por nuestra vida, sino también por la seguridad de nuestros seres queridos. Finalmente, después de lo que pareció ser una batalla sin fin, logramos desmantelar el campamento. Las sombras de nuestros enemigos se desvanecieron y el silencio se instaló nuevamente en la sierra. Exhaustos y heridos comenzamos a evaluar la situación. Habíamos perdido a 2 compañeros y en ese momento la tristeza se apoderó de nosotros. Sabíamos que la lucha contra estas personas era una batalla continua y que este enfrentamiento solo era una pequeña parte de un conflicto mucho más grande. Mientras recogíamos el equipo y nos preparábamos para regresar al campamento base, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de colores cálidos. La sierra, que había sido un escenario de caos y lucha, también mostraba su belleza, recordándome que la vida continuaba a pesar de las adversidades. Al regresar, cada uno de nosotros sabía que esta batalla no solo se libraba en el campo, sino también en nuestros corazones. El terror en la sierra es algo que abunda día con día, y no es cualquier terror. No son solo cosas paranormales, también es esa lucha, ese conflicto contra grupos. Así que los dejo a su criterio. Hola, ¿qué tal? Les voy a compartir una experiencia paranormal que me ocurrió cuando era oficial de policía en México. Esto sucedió hace algunos años, cuando aún estaba activo en el servicio. En ese entonces mi compañero y yo patrullábamos las calles de una ciudad del norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Esa vez era un turno tranquilo, como la mayoría de las noches.
Recuerdo que íbamos conversando y tomando un café mientras hacíamos nuestras rondas de rutina. Todo parecía estar en orden, pero cerca de las 3 de la madrugada recibimos una llamada urgente a la estación. Nos solicitaban de inmediato en el cementerio municipal. No nos dieron muchos detalles, solo que el vigilante del lugar había pedido una patrulla de emergencia, pues alguien se había metido al cementerio y había causado algunos destrozos. Mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia allá. Al llegar ya nos estaba esperando el vigilante, un hombre de aproximadamente 50 años. Su rostro reflejaba terror y desconcierto. Nos acercamos a él y le preguntamos qué había sucedido. Con voz temblorosa el hombre nos contó que habían desenterrado una tumba. Dijo que se trataban de un hombre joven, que llevaba apenas unos días sepultado. Mencionó que él había escuchado varios ruidos, pero que cuando se acercó al lugar, solo alcanzó a ver a 2 personas huyendo a gran velocidad, perdiéndolas de vista entre los mausoleos. Cuando llegó al sitio se encontró con la horrible escena. El cuerpo del difunto estaba en el piso, con una parte aún dentro del ataúd. Lo que más lo aterrorizó fue que le faltaban las extremidades. Según él, al hombre se le había enterrado con el cuerpo completo e intacto. Mi compañero y yo escuchábamos horrorizados. Nunca antes habíamos visto algo similar. Teníamos que encontrar a los responsables de tan macabro hecho. Primero el vigilante nos llevó hacia donde estaban los restos del pobre hombre. Debo admitir que personalmente me impactó mucho ver esa escena. Al examinar el cuerpo se notaba que no le habían arrancado las extremidades con algún objeto punzocortante, sino que literalmente se las habían arrancado con mucha fuerza. Mi compañero y yo comenzamos a recorrer el enorme cementerio. Estaba muy descuidado, con hierbas altas entre las tumbas, lo que lo hacía aún más tétrico. Usábamos nuestras linternas para alumbrar cada rincón. De pronto, escuchamos una risa horrible, en voz muy baja. Provenía de un árbol que estaba a un costado. Cuando alumbré con mi linterna, me llevé con una sorpresa aterradora. Vi a una mujer mayor, sentada en una rama gruesa, con la boca escurriendo y mordiendo un brazo humano. Antes de que pudiéramos reaccionar, esa cosa saltó a otra rama más alta, como si fuera un animal. Entonces, las ramas del árbol comenzaron a moverse caóticamente, hasta que vimos a un ave muy grande salir volando de allí. Mi compañero estaba en shock. Tuve que reanimarlo, pues debíamos actuar. No se trataba de delincuentes comunes, sino de algo diabólico, algo que nuestras armas probablemente no podrían combatir. Logramos subir al árbol y revisar que esa mujer ya no estuviera ahí. Luego nos dirigimos a la entrada del cementerio, donde nos estaba esperando el vigilante. Le contamos todo lo que habíamos visto, pero él no se sorprendió. De hecho, nos dijo que no era la primera vez que veía a esas 2 mujeres ahí en el cementerio, burlándose de él en la madrugada. Cuando informamos a la estación sobre lo sucedido, no nos creyeron. Nos acusaron de dejar escapar a los responsables y de inventar cosas para justificarlo. No pudimos hacer nada más. Lo que más me pesó fue no haber podido ayudar a ese vigilante que tenía que enfrentarse noche tras noche a esas criaturas sin poder hacer nada. Solo le dimos nuestro número personal por si volvía a verlas, pero él nunca nos llamó. Tampoco volvimos a recibir alguna otra llamada de emergencia desde ese cementerio. Hasta el día de hoy me sigue inquietando esa experiencia. ¿Qué eran esas mujeres? ¿Brujas? ¿Demonios? Nunca pudimos resolver ese misterio, y es algo que me deja con una gran incertidumbre y pesar, incluso hasta el día de hoy. Esto sucedió hace algunos años, cuando yo patrullaba las calles de una ciudad del centro del país.
Mi compañero y yo éramos un equipo de confianza y llevábamos varios años trabajando juntos. Recuerdo que era una noche fría, con mucha niebla, lo que le daba un ambiente un tanto tenebroso. Todo iba con normalidad, atendiendo los llamados de rutina, como borrachos o peleas callejeras, hasta que cerca de la 1 de la madrugada recibimos una alerta urgente. Al parecer, un infante estaba pidiendo ayuda desde su domicilio, pues su madre tenía problemas, aunque no explicaron bien qué sucedía. Sin dudarlo, mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia esa dirección. Tocamos la puerta y un infante de unos 8 años nos abrió. Estaba muy asustada y con los ojos llorosos. Le pregunté qué pasaba con su mamá y ella me respondió con voz temblorosa que su madre estaba encerrada en su habitación, gritando y que había alguien más allí. Subimos la escalera con sigilo, nuestras armas en mano, creyendo que se trataba de algún ladrón que posiblemente hubiera entrado y que le estaba haciendo daño a la señora. Cuando nos acercamos a la habitación, escuchamos fuertes golpes en la pared y gritos desesperados de la mujer pidiendo que la dejaran. Tocamos la puerta y nos identificamos diciendo que éramos policías, advirtiéndole a quien estuviera ahí que abriese o entraríamos por la fuerza. En ese momento todo quedó en silencio total. Mi compañero abrió la puerta mientras yo apuntaba listo para disparar si era necesario, pero al entrar no encontramos a nadie más que a la mujer, acurrucada en una esquina de la habitación, con una expresión de terror extremo. Estaba despeinada y en ataque de pánico. Le preguntamos dónde estaba la persona que la tenía encerrada, pero ella solo nos decía que nos fuéramos, con miedo en sus ojos. Mi compañero intentó calmarla, acercándose poco a poco, pero ella empezó a gritar desquiciadamente que nos fuéramos. Íbamos a terminar en un lugar horrible. No entendíamos a qué se refería. Pensamos que tal vez estaba bajo los efectos de alguna sustancia. En ese momento escuchamos cómo la puerta de abajo de la entrada se azotó con gran fuerza. La niña estaba llorando, escondida debajo de la mesa de la sala. Yo intenté abrirla, pero estaba completamente trabada, como si algo hiciera fuerza del otro lado. La madre bajó las escaleras gritando que se los habíamos dicho, que por nuestra culpa todos iban a fallecer y que él ya estaba ahí. Le preguntamos de quién hablaba, pero ella solo mencionaba a él. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. El ambiente se hacía más y más frío. El perro de la niña, que estaba en el patio, comenzó a ladrar y aullar desesperadamente. Y lo más espeluznante fue que empezamos a escuchar pasos que bajaban lentamente por las escaleras, pero no eran pasos normales, sino como de algún animal, algo duro tocando el suelo. La madre se tapaba los oídos gritando, y la niña no dejaba de llorar debajo de la mesa. Mi compañero y yo apuntábamos con nuestras armas hacia las escaleras, gritando quién era y que dispararíamos, pero no hubo respuesta, solo esos pasos que seguían bajando. De pronto ya no se escucharon más. La madre estaba al filo de las escaleras cuando algo la arrastró de los pies, golpeándole la cabeza contra los escalones. Mi compañero disparó al aire del susto y yo intenté tomarla de las manos, pero fue tan rápido que no pude. Subimos corriendo detrás de ella, pero cuando llegamos esa cosa ya había cerrado la puerta con llave. Los gritos de la mujer eran desgarradores y escuchábamos ruidos de animal, de algo que desconocíamos, y golpes en la pared dentro del cuarto. Mi compañero disparó la chapa de la puerta para abrirla, pero esta seguía sin ceder, como si algo la estuviera empujando con fuerza bruta desde adentro. Las luces se apagaron por completo. Intenté pedir refuerzos, pero mi radio no funcionaba. Fue entonces cuando entendimos que nos enfrentábamos a una fuerza sobrenatural, algo que definitivamente no era humano, y que nuestras armas no podían hacerle nada.
Desesperados por no poder ayudar a la señora, bajé corriendo por la niña, pero ya no estaba debajo de la mesa. Cuando giré la luz de mi linterna hacia la cocina, allí estaba parada en medio, con una sonrisa cínica y burlona mirándome. Algo helado recorrió mi cuerpo. Los gritos y golpes en la parte de arriba se calmaron. Llamé a mi compañero y cuando bajó, vio a la niña e intentó acercarse, pero le dije que no lo hiciera. Yo sabía que ya no era la misma niña, que esa entidad quería hacernos daño. La niña dejó de caminar y se quedó al filo de las escaleras. Volvimos a escuchar esos pasos de animal que bajaban. Yo empecé a llorar de terror de todo lo que sentía. Solo pudimos ver con la poca luz de nuestras linternas como una mano con forma de pata de gallina tomaba la mano de la niña y se la llevaba lentamente hacia arriba. En eso la puerta se abrió de la nada. Corrimos hacia la patrulla y como pudimos pedimos refuerzos. Cuando llegaron otros oficiales y entraron a la casa, uno de ellos dijo por radio que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, esto en la parte de arriba, pero que no había rastro de la niña. Yo empecé a llorar sin parar, pues nosotros vimos con nuestros propios ojos cómo esa cosa se la había llevado. Hasta la fecha, no han podido dar con su paradero. El padre de la niña, que vivía en otra ciudad, exigía que la encontráramos, pero desgraciadamente no lo logramos. Historias de terror de la internet.